Bueno, este es un resumen del día 3 de la cátedra que se dio de planeación y seguimiento, donde se va a ver el área de conocimiento 4, que es haciendo y siguiendo los planes. De lo que se había visto en las cátedras anteriores, hemos visto PSP0 y PSP1. Tenemos plan, desarrollo, que se compone de diseño, código, compilación y pruebas, y al final viene postmortem. En PSP1 tenemos exactamente las mismas fases, pero con la diferencia de que incluimos el set, el estándar de codificación, el test report template, el PIP, que es la propuesta de mejora. Tenemos los elementos del proceso que son scripts, como el planning script, formas como el set size estimating template, estándares como el estándar de tipo de defectos y medidas como lo son tamaño, tiempo, calidad en defectos y calendario. La parte que hemos visto de tamaño total del programa, que se parte de un programa base donde se le quitan las líneas eliminadas. Luego se coge la IM, que son las líneas agregadas y modificadas, que son las líneas que nos implican esfuerzo. Le quitamos las modificadas y le agregamos las reutilizadas. Una diapositiva que les debía, que era la del método proof, que entonces donde vemos que se hace basado en una regresión lineal de líneas de código a líneas de código o de horas, de líneas de código a horas, que sirve para ajustar los valores de mi estimación tanto en tiempo como en tamaño. Y pues está la ecuación de la recta y las ecuaciones para calcular los factores para calcular la regresión lineal. Hoy se va a ver entonces la parte de generar calendario. Entonces se tienen como insumo los requerimientos, datos históricos, disponibilidad. Que partimos entonces de que los requerimientos, elaboramos una lista ordenada de tareas, luego hacemos una estimación de tamaño de esfuerzo para asignar esfuerzo a cada tarea y definimos una disponibilidad en horas por semana de cuánto efectivamente voy a trabajar. Luego con esa información calculamos la fecha planeada de terminación por tarea y calculamos la fecha planeada de terminación del proyecto, y eso nos entrega el plan de tareas y el plan de calendario. ¿Cómo generar un calendario? Partimos nosotros de primero, la lista de tareas ordenadas. Yo tengo planeación, diseño, codificación, compilación, pruebas y postmortem. Luego estimo el tamaño. Digamos que mi tamaño estimado ajustado son 3000 líneas de código y el tiempo estimado ajustado son 120 horas. Asigno esfuerzo a cada tarea. Como ya tengo las tareas ordenadas, yo digo, de acuerdo a mi porcentaje a la fecha, yo determiné que me voy a gastar 12 horas para planeación, 24 en diseño, codificación 36, compilación 6, pruebas 30, postmortem 12 para el total de 120. Y también calculo una columna del esfuerzo acumulado. Luego entonces defino cómo voy a trabajar yo. Les digo, listo, son 4 semanas en donde de lunes a viernes voy a trabajar 6 horas diarias, lo cual me da por semana 30 horas y para un total de 120 horas las 4 semanas. Mi plan de tareas entonces es cruzar las semanas con lo que me dio el esfuerzo. Entonces yo lo hago es diciendo, planeación son 12 horas. ¿Las alcanzo a hacer en la semana 1? Sí, entonces se termina en la semana 1. Diseño son 24 horas. Entonces a mí me quedan 18 horas de diseño para hacer en la semana 1 y 6 en la semana 2, lo que quiere decir que se acaba en la semana 2. Codificación son 36. Entonces de las 36 hago 24 en la semana 2, 2 en la semana 3 y con eso se acaba en la semana 3. Compilación son 6 y esas 6 las alcanzo a hacer en la semana 3. Pruebas son 30, de las cuales alcanzo a hacer 12 en la semana 3, 18 en la semana 4 para terminar en la semana 4. Y postmortem son 12, de las cuales las alcanzo a hacer los 12 en la semana 4. Entonces tengo mis tareas con cuándo va a ser la semana de terminación. Tengo un plan de calendarios que es lo mismo pero al revés. Son las horas planeadas, horas acumuladas y por semana qué tareas voy a terminar. Entonces en la semana 1 voy a terminar tarea 1, en la semana 2 voy a terminar tarea 2, en la semana 3 voy a terminar tarea 3 y 4 y en la semana 4 voy a terminar tarea 5 y 6. Luego entonces
como ya hemos visto, vamos a ver un concepto que se llama valor planeado. Valor planeado, entonces, es el porcentaje que una tarea me aporta con respecto al total del proyecto. Entonces, yo tengo que mi proyecto son 120 horas y tengo que en planeación me voy a gastar 12 horas. Lo que me aporta como valor planeado la actividad de planeación es el 10%, y así lo calculo para cada una de las otras tareas. Tengo otro concepto interesante que es el valor ganado. El valor ganado corresponde al valor planeado de las tareas que ya terminé completamente. Entonces yo no puedo completar planeación al 80% porque llevo 10 horas y ya estoy que acabo y llevo el 80, no. Hasta que yo efectivamente acabe la actividad, me gano el valor planeado. Y eso es lo que se llama valor ganado. La suma de los valores ganados es el valor ganado acumulado y sirve como medida para saber el estado actual del proyecto. Como lo vemos ahí, el porcentaje de avance del proyecto, en este caso el 30% porque ya me gané la actividad de planeación y la actividad de diseño. Un ejemplo de valor planeado. Entonces yo aquí en las gráficas tengo el plan de tareas y el plan de calendario, donde veo la gráfica donde está el valor planeado de cómo semana a semana voy a ganarme ese valor. Hago un corte a una semana, en este caso la semana 3, y como veo la línea azul es la línea de valor planeado, cómo voy a ganarme el valor planeado, y la línea roja es la de valor ganado, de cómo en realidad me estoy ganando el valor, ¿sí? Entonces yo podría con estas dos tablas y con esta información concluir que voy atrasado en el proyecto. Pero entonces no es fácil concluir si voy atrasado porque estoy subestimando las tareas o porque no estoy trabajando lo suficiente, pero eso lo puede concluir con el plan de calendario. Entonces podemos decir nosotros que nuestro acumulado de horas actual debería ser 39 a la semana 3 y tengo 42, que quiere decir que he trabajado más, acumulado en horas 39, ¿sí? Pero no tengo el valor en horas que he gastado en este punto, ¿sí? Tengo el porcentaje de valor ganado que es 42.8 a la semana 3. Entonces yo debería tener un acumulado de horas realmente invertidas, ¿sí? Para eso me sirve el valor ganado. ¿Cuáles son las reglas para el valor ganado? Las tareas solo tienen su valor cuando son completadas al 100%. Les que decía que no se puede completar parcialmente. Entonces, por ende, si la tarea se completa parcialmente, tiene un valor ganado de 0%. El valor ganado es igual al valor planeado. Cuando me gano el valor de la tarea, entonces tiene ese mismo valor, no hay que hacer ninguna operación. Asume que el futuro se comportará como el pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo calculo el valor planeado, ¿sí? Con mi cantidad de recursos y con mi disponibilidad, como lo tengo, él asume que se va a comportar se va a dar ese comportamiento a futuro, y además a la velocidad que yo voy ganando valor, él para ayudarme a predecir cuándo voy a terminar, me va a decir usted va a trabajar a esa misma velocidad, ¿sí? Y también es importante que el orden de las tareas no importa. ¿Por qué? Porque si yo veo que puedo adelantar otras tareas que me da valor, la puedo hacer y me gano ese valor planeado. Esto también me sirve para evitar lo del síndrome del 99.9%, en donde yo me quedo eternamente en el 99 hasta ir agregando decimales porque no tengo el control de cuánto efectivamente es mi avance del proyecto. En ese caso, si lo hiciéramos con valor planeado, todo ese tiempo que llevaría en el 99.9 sería un valor ganado de 0 para esa tarea, porque no la he terminado completamente. El seguimiento de valor ganado solo funciona para proyectos que tienen planes razonablemente exactos. Asume que la tasa de estimación de error es consistente y asume que los recursos del proyecto se mantendrán fijos, ¿sí? Funciona mejor cuando las tareas tienen una granularidad que permite mostrar avance a la semana, ¿sí? Porque es que si yo tengo tareas en donde voy a trabajar 6 horas diarias, ¿sí? Y no puedo ver el resultado al final, que si tengo tareas que duran 40 horas, ¿sí? Y no las alcanzo a terminar una semana, me van a decir, oiga, pero es que usted qué está haciendo, usted no está haciendo ninguna actividad. Entonces, para yo poder mostrar
que la metodología sirve y que estoy avanzando, y para mostrarme a mí mismo que estoy avanzando, es bueno tener esa granularidad. ¿Cómo se calcula el porcentaje de atraso del proyecto? Tengo el estado del proyecto que yo defino el valor planeado a la fecha sobre el valor ganado a la flecha. Si es igual, el proyecto está al día. Si es menor a 1, quiere decir que el valor ganado es más grande que el valor planeado. Quiere decir que el proyecto está adelantado, ¿sí? Pero si es menor a 1, quiere decir que el proyecto está atrasado, ¿sí? Entonces yo tengo mi porcentaje de atraso, lo puedo calcular con el valor planeado menos el valor ganado sobre la velocidad, y el porcentaje de atraso igualmente puedo calcular valor planeado menos valor ganado. Para decir cómo calculo la velocidad, es el valor ganado sobre las semanas transcurridas. El overhead. ¿Qué es el overhead? Es el tiempo que dedico a tareas que no fueron planeadas. Cuando a mí se me ocurre una tarea y ya estoy ejecutando el plan, esa tarea, y me doy cuenta que esa tarea la debo hacer, esa tarea la ejecuto, la hago, pero no me da valor ganado para el proyecto, ¿sí? Y yo debería también calcular cuánto es mi tiempo de overhead, porque quiere decir que para los próximos planes esa información me va a servir para saber cuánto debería planear de más. El tiempo de overhead sobre el total del proyecto por 100 es el porcentaje de overhead. Proyecciones con valor ganado. Entonces yo puedo, si yo estoy en atraso, ¿sí?, yo puedo determinar cuándo será mi nueva fecha de terminación para la entrega. Entonces lo primero es que yo debo determinar el valor ganado necesario para terminar. Luego encontrar la velocidad, que sería el valor ganado a la fecha sobre las semanas a la fecha, y calcular las semanas restantes, ¿sí? Entonces para determinar el valor ganado necesario para terminar es 100 menos el valor ganado a la fecha, ¿sí? Entonces en la fórmula de proyección de la fecha de entrega y finalización, yo cojo el valor ganado para terminar sobre la velocidad más las semanas que llevo a la fecha, y eso me dará la proyección de la semana en la cual voy a terminar.